tal? Buenas tardes. El día de hoy iniciamos nuestras transmisiones de la jornada de salud directamente desde Médica Uni. Vamos a empezar con algunos temas que vamos a estar transmitiendo y los médicos que integramos esta unidad vamos a hacerlo a través de Facebook. El día de hoy vamos a iniciar y vamos a inaugurarlas con la doctora Guillermina Isla Sánchez, quien nos va a presentar el tema que se titula Manejo y reducción del dolor de rodilla. Ella es médico especialista en rehabilitación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la especialidad, ella es egresada de la Unidad de Medicina Física y de Rehabilitación Siglo XXI. La especialidad la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para mí, para Médica Uni, es un honor iniciar estas jornadas con esta presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, gracias por asistir a este live. Para mí es un honor estar en esta clínica y sobre todo tener el manejo de la clínica de rehabilitación de Médica Uni. ¿Sí? Bueno, voy a empezar con mi presentación. ¿Sí? La presentación la nombré o decidí este tema porque es uno de los que más frecuentemente tengo y veo en mi consulta. En este tiempo de pandemia, muchos de mis pacientes deciden quedarse en casa y algunas ocasiones hasta hemos tenido una consulta en chat por este medio, por WhatsApp, y es importante, creo yo, que pues por esta época de pandemia que estamos pasando, pues tengamos los médicos la oportunidad de hacer este tipo de transmisiones para acercarnos a nuestros pacientes y mostrarles qué es lo que pueden hacer en un momento dado para aliviar sus síntomas en caso de tener que quedarse en casa. Bueno, para empezar, voy a dar la definición de gonalgia, ¿sí? O el dolor de rodilla. Este es el resultado de diferentes patologías que afectan a las rodillas y van desde un traumatismo hasta enfermedades que gradualmente deterioran su función y su estructura. El objetivo de mi tema es que el paciente pues tenga una disminución del edema, disminución del dolor, promover los arcos de movilidad articular, mejorar su función y educar al paciente, así como a su familia, en los cuidados de esta molestia. ¿Qué es lo que duele de la rodilla? Bueno, pues duelen las superficies articulares, los ligamentos, los meniscos, las bursas y los tendones. Aquí tengo un modelo de rodilla. Cuando nosotros nos referimos a las superficies articulares, nos referimos a esto que está en azulito, ¿sí? Estas carillas, aquí está la patela, ¿sí? Que tiene tres carillas, una anterior cubierta por el tendón patelar. Este tendón es enorme, viene desde el cuádriceps que se inserta arriba en la cadera y viaja hasta el tubérculo tibial, aquí. ¿Sí? Es muy importante que el cuádriceps esté fuerte para que esta patela tenga la función de amortiguar, de dirigir el movimiento. ¿Sí? Cuando hay alteraciones aquí, en esta carilla articular, ¿sí? Es cuando empieza el envejecimiento y cuando empieza el dolor. Cuando nos referimos a los ligamentos, nos referimos principalmente a estos, ¿sí? Son los ligamentos colaterales, ¿sí? Pero también hay otros ligamentos, ¿sí? Están los ligamentos cruzados, está el ligamento cruzado anterior, que es anteroexterno, aquí se ve, ¿sí? Y el ligamento cruzado posterior, que es posterointerno, aquí se ve, y que se lesiona principalmente en los deportistas, ¿sí? En los pacientes mayores es difícil encontrar una lesión como esta, es más común encontrarla en los jóvenes. Bueno, también los meniscos se dañan. Los meniscos son unos cojinetes que están aquí, ¿sí? Entre el fémur y la tibia. Las bursas son unas, vamos a llamarle amortiguadores, ¿sí? Como los amortiguadores neumáticos y que nos ayudan a poder transcurrir el movimiento articular sin que se friccionen los huesos. Estos se lesionan principalmente en golpes directos, ¿sí?
llegando incluso hasta romperse, no nada más a inflamarse, ¿sí? Y bueno, los grandes tendones, que son o donde terminan los músculos, que a veces son bi o triarticulares, que nos permiten tener estables la rodilla. Estaba hablándoles del cuádriceps, que viene de cadera, aquí, a tibia, los gemelos, ¿sí? Que vienen desde abajo, desde la planta del pie, hasta arriba, se insertan acá en el fémur, y bueno, son los principales que nos provocan dolor, pero también están los isquiotibiales, que vienen desde el isquion hasta la tibia, y tienen hasta 3 inserciones. Entonces, estos son los datos o las lesiones que nosotros vamos a buscar en los pacientes cuando tienen dolor de la rodilla. Y aquí tenemos una rodilla, ¿sí? La rodilla nos dice en la parte superior, ¿sí? Acá, aquí. ¿Sí? Cuando el paciente nos dice que tiene dolor, aquí, nos está refiriendo que tiene principalmente pues una bursitis, ¿sí? O una lesión principalmente por enfermedades crónicas degenerativas, ¿sí? Generalmente el paciente cuando tiene dolor en este nivel o aquí en el centro, es un paciente que tiene algún dato de artritis o una artrosis o es una enfermedad degenerativa que lentamente va progresando a causar dolor y está causada principalmente aquí, por dolor arriba de la patela. Cuando el paciente tiene dolor abajo de la rodilla, ¿sí? Y generalmente ocurre en edades más jóvenes, en los niños, los adolescentes que dicen que tienen mucho dolor ahí, incluso se les hace hasta un chipotito. Eso se llama enfermedad de Osgood, también se trata en rehabilitación y hay que hacerle caso porque el paciente generalmente dicen es dolor de crecimiento, es una osteocondritis y debe ser tratada. En rehabilitación nosotros podemos ayudar a los pacientes. También nos hablan en esta imagen de dolor a nivel lateral de la rodilla, tanto interno como externo, y ahí es donde se sitúan los ligamentos colaterales, tanto lateral como medial, que son los que dan estabilidad a la rodilla. Bueno, la que sigue, por favor. Es interesante saber que el dolor de rodilla se presenta en diferentes edades, ocurre en los jóvenes, en los adultos, en los niños casi no, y cuando ocurre en los jóvenes, ya les platiqué, la enfermedad de Osgood. Y es diferente el ejercicio que debemos hacer, porque también en este tiempo he encontrado que los pacientes deciden empezar a hacer ejercicio corriendo, sin tener un calentamiento previo, sin saber si tienen alguna enfermedad, sin saber si hay alguna alteración de la postura. Hay ocasiones en las que el paciente decide empezar a hacer ejercicio y sin orientación generalmente terminan en cuadros dolorosos. ¿La que sigue? Sí, tenemos que hablar del sobrepeso, ¿sí? Entre más carga el paciente, pues más impacto en las articulaciones. Por eso es interesante, ¿verdad? Ver. Si mi paciente tiene un peso normal, pues las articulaciones no tienen tanto impacto como si tiene un sobrepeso. La que sigue. ¿Qué causa la agonalgia? Pues hay muchos estudiosos que dicen que en los mayores de 40 años, principalmente un proceso degenerativo. Y en los menores de 40 años, pues lesiones de menisco, de cartílago, las luxaciones rotulianas, las lesiones en ligamentos cruzados, las lesiones en ligamentos colaterales y las alteraciones posturales son lo más común que produce dolor. ¿A qué me refiero con alteraciones posturales? Porque todos los demás, pues de alguna manera ya lo platicamos. Las alteraciones posturales son el pie plano, lo contrario, el pie cabo, la hiperlordosis, la hipergifosis. Todas estas alteraciones hacen que nuestro peso se vaya hacia enfrente, hacia atrás, pero principalmente son problemas que venimos arrastrando desde niños, ¿sí? Que no nos damos cuenta, pero cuando llega un paciente pues delgado, que no tiene una carga articular interesante, con dolor en la rodilla principalmente, lo primero que pensamos es que tiene el pie plano o tiene el pie cabo. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los síntomas del dolor de la rodilla? ¿O por qué yo me acerco al médico cuando me duele la rodilla? ¿O me debo acercar cuando me duele una rodilla? Bueno, cuando el dolor no cede con el analgésico de primera instancia. Cuando el dolor me provoca limitación en flexión o en extensión de la rodilla. Cuando tengo la sensación de bloqueo articular y cuando tengo chasquidos articulares.
hay enfermedades relacionadas al dolor de la rodilla que pues también nos predisponen a este tipo de lesiones, ¿sí? Estas enfermedades, perdón, un problemita técnico, ¿sí? Estas enfermedades son la artrosis, que es una prima hermana de la artritis, ¿sí? Los procesos inflamatorios articulares, la artritis en sí, pero también la puede causar el lupus, ¿sí? La bursitis, las bursitis, como les había comentado en un inicio, son el resultado generalmente de un golpe directo, que hay ocasiones en las que pues estamos con el trajín del día, no nos damos cuenta, nos golpeamos, ni cuenta nos dimos que nos pegamos, evolucionamos y cuando vemos tenemos un dolor en la rodilla que no se quita con los analgésicos y que se acompaña de un aumento de volumen que incrementa cuando flexionamos las rodillas. Entonces, sí es interesante que le prestemos atención a los síntomas que nos da la rodilla. Las tendinitis, hay ocasiones en las que hacemos hiperflexiones que incluso llegan a romper los músculos. Hay ocasiones en las que forzamos los tendones de tal manera que estos se inflaman y conforme pasa el tiempo provocan más dolor, incluso edemas y limitaciones. El síndrome patelofemoral es bien interesante, tiene mucho que ver con la edad, pero también con la actividad física, inclusive con el peso. El síndrome patelofemoral, les voy a mostrar una imagen de daño de la rodilla, ¿sí? Esta es una rodilla con artrosis, una artrosis muy interesante, ¿sí? Es muy difícil que el síndrome patelofemoral se presente solo en pacientes jóvenes. Esto se presenta más bien en los pacientes de más edad. En los pacientes jóvenes se llama condromalacia esta enfermedad. En los pacientes más adultos ya le llamamos gonartrosis. Les voy a mostrar una imagen de condromalacia, ¿sí? Aquí tengo una patela. ¿Se acuerdan que les dije? Esto es lo que nosotros llamamos articulación, ¿sí? Bueno, aquí está el daño simulado por la patela, ¿sí? Aquí. Ahora imagínense este daño en fricción al fémur. Y este daño no se queda solito, se sigue generando. Bueno, si logramos hacer que con el ejercicio se fortalezca el músculo cuádriceps, entonces hacemos, me gusta decirle al fortalecimiento galleta, ¿sí? A lo mejor si les digo hipertrofia del músculo no me entienden, pero si cuando les digo vamos a hacer galleta, ¿sí? Sí me entienden lo que es hacer galleta. El músculo aumenta su volumen y por lo menos después de 3 semanas tenemos 3 milímetros separados, ¿sí? Y ya no se friccionan ni la patela ni el fémur. Bueno, por supuesto los traumatismos son los que se ganan el número 1 en los pacientes jóvenes. ¿La que sigue, por favor? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un dolor de rodilla? O una gonalgia, o una gonartrosis, bueno, o hasta incluso una lesión de ligamentos, tomando una radiografía primero, ¿sí? Lo más simple, después una ecografía, si las cosas siguen mal, pues una resonancia nuclear, incluso los análisis de líquido sinovial, ¿sí? Las punciones nos llegan a decir si el paciente tiene sangre dentro de la articulación. Es muy interesante que el paciente que acude llega ya con una radiografía. Bueno, yo les sugiero a todos los pacientes que primero vengan a la consulta, que se acerquen a la consulta de su médico familiar, de su médico general, o que se acerquen a la consulta de rehabilitación, antes de tomarse cualquier estudio, porque a veces se estudian de una forma innecesaria, a veces nada más es una artrosis leve, ¿verdad? Y ya llega hasta con una tomografía. Yo creo que primero deben acercarse a un profesional de la salud antes de hacer estudios demasiado caros. La que sigue, por favor. El tratamiento que llevamos en Médica Uni implica desde el inicio, ¿sí? En el momento del dolor, una pausa, un reposo. Y eso no quiere decir dejar de trabajar. Eso quiere decir bajar un poco la intensidad de las actividades. Incluso se le solicita al paciente, si es necesario, el uso de un bastón. Con eso tenemos un reposo en cargas, ¿sí? Es ideal la crioterapia. El frío también produce analgesia después de un tiempo
de 20 minutos aproximadamente. Después de los 15 el frío empieza a hacer efecto analgésico, así como el calor. Y cuando una rodilla está inflamada, pues es lo ideal poner frío, ¿sí? Hacer ciclos de frío-calor, también ayuda mucho. 3 minutos de calor por 2 de frío, 3 minutos de calor por 2 de frío, terminando con 3 minutos de calor, disminuyen el edema, que es lo que nos importa para quitar el dolor. Sí damos antiinflamatorios, principalmente del tipo no esteroideos, ¿sí? Y aplicamos órtesis para las pacientes que tienen problemas de pie plano o de pie cabo, incluso el pie valgo y el pie varo. ¿Sí? Talovalgo y talovaros deben ser tratados con una plantilla, con una órtesis, y con esto, si nosotros le corregimos el pie, es como corregir el barco, ¿sí? Cuando tiene un mástil para allá, para acá, si le corregimos bien la base, el mástil se queda derecho, ¿sí? Bueno. Ok. ¿Me puedes pasar la anterior, por favor? Gracias. También utilizamos el vendaje funcional de McConnell. Este vendaje tiene varias controversias. Hay quienes dicen que en realidad el beneficio es muy breve, pero yo sí lo llego a utilizar principalmente para estabilizar la patela. Por supuesto, tenemos estimulación eléctrica transcutánea neurológica. Esta es porque al inhibir las fibras nerviosas, sobre todo las grandes, las mielínicas, las A-alfa mielínicas, esto tiene un efecto analgésico. Producimos nosotros inhibición de respuesta dolorosa y tenemos bastante éxito, sobre todo cuando hay al inicio mucho dolor. También ponemos termoterapia una vez que el paciente tiene ya la desinflamación, ya logramos que el paciente pueda moverse un poquito, y aplicamos calor. ¿Sí? Cuando ya se dio el edema intenso. Y el calor lo ponemos con compresas húmedo-calientes, con ultrasonido, y depende del padecimiento que tenga el paciente, también agregamos corrientes interferenciales. Si tenemos también contraindicaciones para estos, por eso es importante que vayan con un profesionista de la salud. ¿Sí? Ok, no es la única técnica que nosotros aplicamos, el ultrasonido. Como les decía, tenemos corrientes interferenciales, aplicamos compresas húmedo-calientes, tenemos infrarrojos, y principalmente, una vez que el paciente ha ganado en este aspecto de inflamación y de dolor, cuando él ya se puede mover, hacemos ejercicios de resistencia elástica. Aquí, por favor. Los ejercicios de resistencia elástica utilizamos bandas graduadas, ¿sí? Es una especie de listón de látex que vienen de diferentes marcas. Utilizamos marcas efectivamente para la rehabilitación. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Gracias. La que sigue, por favor. Esto es lo que nosotros usamos. Las bandas elásticas, ¿sí? En diferentes marcas nos hacen tener ejercicios que nosotros llamamos isotónicos, controlados. ¿Sí? Es un ejercicio que siempre va al mismo lugar, que tiene la misma resistencia y que le permite al paciente dirigir el movimiento hacia un mismo sitio, porque no es lo mismo hacer un movimiento activo libre a favor o en contra de la gravedad, porque llega el momento en que se da la fatiga y de repente, si nosotros queremos que el paciente ponga el brazo aquí o la pierna aquí, después de un número considerable de repeticiones, el paciente ya no llega aquí, o si tiene dolor, pues llega hasta acá abajo y ya no se trabaja el arco de movimiento que se quiere. Entonces, al hacer este tipo de movimiento, tenemos más éxito. Esta persona está poniendo la rodilla de apoyo en extensión y flexiona la rodilla que está trabajando a 90 grados de su cadera con un disparo, ¿sí? Y regresa. Y lo volvemos a hacer generalmente en ciclos de 10 repeticiones durante 3 sesiones. O sea, van a ser en realidad 30 repeticiones. En un paciente que tiene mucho dolor, en un paciente que tiene ya una edad avanzada, este tipo de movimiento es muy sencillo de hacer porque la pierna pues no le pesa. Esta persona se ve que está joven, ¿verdad? Y tiene un apoyo nada más en el talón y otro acá en el pecho, ¿sí? Acá en el tórax. Pero este sí es un máster. Un adulto mayor en realidad maneja estas bandas de una manera muy fácil. La que sigue, por favor. Cuando un paciente tiene dolor o está en un postquirúrgico, estos son los ejercicios ideales, ¿sí?
El paciente sentado, con un rollito debajo de las rodillas, algo así como esto, debajo de las rodillas, ¿sí? O de la rodilla tratar, hace una extensión de la rodilla y luego una flexión, en medida que su arco de movimiento le permite. Esto nos facilita el fortalecimiento del cuádriceps, por un lado, y de los isquiotibiales, no tanto por el otro. El mantener la cadena cinemática en movimiento, en extensión, con el tobillo, ya sea en dorsiflexión, en eversión, en inversión, nos permite también manejar las cadenas cinemáticas desde la cadera hacia el pie, externas y las internas. Esto nos da éxito para fortalecer desde la cadera hasta el tobillo. La que sigue, por favor. Inclusive, si al paciente le duele mucho, nosotros podemos fortalecer la rodilla movilizando el tobillo en una posición en decúbito dorsal. La que sigue, por favor. ¿Hay cicloergómetros? Sí, tenemos un cicloergómetro que tiene la resistencia anterior. ¿Sí? Esto nos permite, si el paciente puede cargar, le ponemos pesitos, si no puede cargar, pues no le ponemos peso. ¿Sí? El paciente ya tiene un fortalecimiento suficiente como para tener el cuádriceps y los isquiotibiales sin dolor y con la patela libre, sin esa sensación de esmerilarse la rodilla, sin esa sensación de pinzamiento que da el dolor. Claro que usamos el cicloergómetro. La que sigue. Tenemos nosotros, todos los seres humanos, un sentido que se llama propiocepción. A mí me gusta decirle el sentido arácnido, porque es el que nos permite saber en qué posición tenemos nuestras extremidades en relación al eje central de nuestro cuerpo. Cuando tenemos más de 60 años, lo vamos perdiendo. Cuando tenemos dolor, incluso tenemos receptores de la propiocepción o de la presión, aquí en el cuello, en los codos, en las muñecas, en las caderas, en las rodillas, en los tobillos. Así que si tenemos dolor, obviamente perdemos este sentido. Si yo veo una piedra y tengo dolor, pues yo la libro porque apenas voy empezando con el dolor, pero cuando tengo ya bastante tiempo con ese dolor, pierdo ese sentido. Estoy viendo la piedra, o estoy viendo el bache, o estoy viendo el hoyo en la banqueta, y de todas maneras caigo en él. Entonces pierdo mi sentido arácnido, me gusta decirle así. Bueno, este sentido es muy importante porque es el que hace que los pacientes se caigan. Si nosotros tenemos alguna lesión o la manejamos, debemos reeducarnos en la propiocepción para evitar caernos. Hay ejercicios muy simples que parecen simples, pero que en realidad después de una lesión no son tan simples. Por ejemplo, pararse en un solo pie, para un paciente ya de edad avanzada se le va a dificultar. Pararse sobre un pie y encima mover una mano, la del mismo lado, va a ser un poquito más difícil, pero si lo hacemos de una manera controlada y vigilada, este paciente recupera la propiocepción muy rápido. La que sigue, por favor. Estos son otros ejercicios de propiocepción. ¿Se acuerdan de pisar la línea? Que en mis tiempos le decíamos gallo, pollo, gallina. En realidad es un ejercicio muy fácil que en un paciente añoso tiene que ser vigilado porque se va de lado. ¿Sí? Bueno, este tipo de ejercicios los hacemos aquí en Médica Uni para que tengamos éxito con los pacientes en el equilibrio. ¿Verdad que sí? Esta sí ya es para el joven, ¿sí? Esta es la propiocepción de los máster. Si tenemos, me voy a agachar, aditamentos como este, en los que son balancines en los que ponemos al paciente para que fortalezcan sus todoterreno. Así me gusta decirle a la rodilla y al tobillo, porque caminas y puedes caminar en un terreno que está con bordes, en un terreno que está empinado, y vas librando hasta la piedrita, ¿verdad? Y no te duele, pero cuando tienes un dolor en un menisco, ese dolor te tira. Cuando tienes un dolor o por una ruptura de ligamento, no lo puedes hacer porque tu rodilla no está estable, o se va para adelante o se va para atrás. Entonces, la rehabilitación también es diagnóstica. También nos dice en qué sitio, en qué momento del arco de movimiento está el dolor, y nosotros podemos decirle en dónde está la lesión. Bueno, la que sigue, por favor. Nuestra función es que ustedes puedan hacer esto, que puedan caminar y ver el teléfono, que puedan caminar, ir platicando sin estar preocupándose de su dolor. ¿Sí? Muchas gracias por escucharme. Es para mí un honor haber inaugurado estas pláticas con un tema que a mí me gusta mucho la rodilla, me gusta mucho la exploración del pie. Ojalá que haya sido de su interés y pues los esperamos, si tienen también la oportunidad
pues, no sé, por algún padecimiento que los mantenga en casa, ya saben nuestros teléfonos y nosotros los podemos visitar o enviar a un terapeuta calificado para su casa. Gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a esperar a ver si alguien del público conectado manda alguna pregunta para este tema. Vamos a esperar un momento. En este momento no aparece nada. Pero bueno, de todas maneras, si gustan y lo ven posteriormente, pueden dejar algún comentario y la doctora nos contestará estas preguntas. Muy bien, doctora, muchas gracias por su participación en esta inauguración de las Jornadas de Salud de Médica UNI. Gracias, doctor. Un gusto.